Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La espera de cuándo comenzará a llover tiene preocupados a los gremios del sector de la energía. Hacen un llamado al gobierno nacional para que tome medidas para evitar apagones, pese a que el ministro de Minas y Energía manifiesta que la temporada de sequía está en su etapa final. En la movida empresarial Espere, Avianca anuncia nuevas rutas que conectarán a nuestro país con otros destinos internacionales. Venta de carros en Colombia sigue cayendo. Víctor Grosso nos traerá todos los detalles sobre el comportamiento de compra de los colombianos en este sector y las razones de la caída en las ventas. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de uno de los temas más importantes por estos días para los colombianos, la generación de energía eléctrica en el país. Hay preocupación en el sector porque los embalses se están desocupando porque aún seguimos en época de sequía y esto afecta la generación de energía eléctrica. Para ampliar esta información nos acompaña Marco Vergara, quien ha tenido diferentes cargos públicos en el sector de la energía en Colombia y ahora es gerente de la firma Vera Energy SAS. Gerente, bienvenido a Signo Pesos. Hola, buenas noches. Un gusto saludarte, Laura. Bueno, antes de comenzar, gerente, lo invito a ver la siguiente nota sobre el comportamiento del nivel de los embalses. Depender de las lluvias ha sido el peor panorama para la generación de energía eléctrica. Así lo han advertido los gremios del sector, porque los embalses se siguen desocupando. Estamos a un 4% de llegar a un punto crítico. Iniciaron las lluvias en el mes de marzo y esas lluvias no se dieron. Básicamente en marzo esperábamos tener, pues el IDEAM decía que, digamos que el fenómeno del Niño comenzaba a ceder en las últimas semanas del mes de marzo y no se dio. Entonces eso significa que como una cuenta corriente, como una cuenta de ahorros que tiene la gente, si no tengo plata y no le estoy metiendo plata y me la estoy gastando toda, pues mi cuenta va bajando, va bajando, va bajando hasta que llega a un nivel de cero que no la puedo usar. Eso es básicamente lo que pasa con los embalses. Yo ahorré agua hasta el mes de noviembre, comienzo a usarla de diciembre hacia acá de forma gradual, pero ya cuando los ahorros se me están agotando, la cosa se me comienza a complicar. Si ese ahorro de agua se sigue agotando, no se descarta la posibilidad de un racionamiento de energía. Pero uno no puede descartarlo, es decir, tiene que seguir actuándose en consecuencia y tomando medidas de fondo. Ante la preocupación, XM envió una carta al gobierno nacional en la que expone algunas soluciones. El gobierno tiene que implementar un plan de ahorro efectivo en el cual tú le des incentivos económicos al usuario para que disminuya ese consumo. Venimos tomando medidas que implican el concurso de todas, de todos. Por parte del gobierno venimos adoptando unas resoluciones para gestionar nuestra exportación de energía, para garantizar que la planta de generación térmica, el parque de generación térmica pueda soportar este periodo de recuperación de nuestros embalses. La preocupación es tal que la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica también le reclamó al gobierno nacional medidas urgentes para evitar los temidos apagones. Gerente Vera, como pudimos observar en la nota, el país amaneció hoy con la preocupación del fuerte descenso en los embalses, que este llegó al 31,51%, muy cerca de llegar al punto crítico, que es del 27%. Entonces, la primera pregunta es, ¿hay alerta por un posible racionamiento, gerente? Bueno, Laura, efectivamente estamos atravesando por el fenómeno del Niño, un fenómeno del Niño que, como bien se anotaba Alejandro en la entrevista, el sector se prepara para esta época de verano y están llegando los embalses a los mínimos esperados. Recordemos que tenemos de todas maneras un margen adicional frente a lo que se llama la senda de referencia, con lo cual todavía no estamos totalmente en el nivel crítico. Debemos estar en una alerta preventiva y para eso es que precisamente pues, el gobierno y XM solicita que se adopten unas medidas adicionales. Muy importante el tema, además de la generación, ver también el lado de la demanda. La demanda viene creciendo a un ritmo acelerado, por encima de las proyecciones, y por tanto se requiere urgente la implementación de un nuevo programa de ahorrar paga, una medida de incentivo económico a los usuarios que tengan posibilidad de reducir su consumo y se les pague por
por esta reducción. Entonces, es importante que el gobierno adopte medidas adicionales. Como lo manifestó el ministro, se está proponiendo unas resoluciones adicionales para aumentar la generación térmica, pero una anotación importante, tenemos un esquema regulatorio, el cargo por confiabilidad, el estatuto de desabastecimiento y el código de racionamiento. Esas medidas regulatorias nos deben permitir afrontar o enfrentar este fenómeno del Niño y poder pasar entonces ahora ya en abril que empiezan a aumentar las lluvias. Importante que para el día de mañana ya el precio de bolsa, que es el precio del día a día en la energía, ya supera la condición de escasez, la señal del precio de escasez, y por tanto se activa el mecanismo del cargo por confiabilidad, que es lo que está previsto. Eso, en otras palabras, es que aumenta la generación térmica hasta lo que está previsto, que es un poco más de la mitad de la generación a partir de la térmica, para poder reducir la generación hidroeléctrica y mantener los embalses durante este mes. Gerente, usted acaba de exponer temas muy importantes, pero lo invito a que vayamos por partes para entender este tema, pues, que es tan complicado, pero tan importante. Mire, acá tenemos unas cifras bien interesantes del nivel de los embalses por región. Antioquia está en el 30%, el Caribe en el 45%, bueno, pasamos a Caldas, que es el 30%, el Oriente el 12%. El ministro en la nota, como vimos, hablaba de esas medidas de ahorro también. ¿Realmente esto sí funciona? ¿Cómo hacemos para que efectivamente no se vea afectada esta generación? Porque venimos de decir que los embalses pues se están desocupando. ¿Por qué? Pues porque no está lloviendo. Pero ¿cómo una persona desde su casa puede contribuir? Así es, y por eso la carta de XM menciona y los comunicados que ha emitido el gobierno con la Comisión Asesora de Seguimiento a la Situación Energética, el CACSE. Importante, todas las medidas de ahorro que se pueden implementar desde los usuarios, importante a nivel residencial en el tema de aires acondicionados, de iluminación, de uso de electrodomésticos. Todas esas medidas de ahorro ayudan considerablemente. En el apagar paga de 2015-2016 se logró un ahorro del 5%. Eso es muy importante en este momento, sobre todo que tenemos, como lo decíamos, un ritmo acelerado en crecimiento incluso del 8%, como lo mencionó XM en la comunicación. Es importante entonces todas las medidas que logremos para reducir. Tenemos un esquema que se llama la demanda desconectable voluntaria, que con la activación, como lo dije ahora, de la condición de escasez, es decir, que el precio de bolsa superó ese umbral del precio de escasez, pues vamos a ver unas reducciones voluntarias de unos usuarios industriales, comerciales, grandes usuarios que tienen plantas de respaldo y pueden ponerlas a funcionar o reducir también su consumo. ¿Qué se requiere? Medidas adicionales, más que ya estamos sobre la marcha, ¿no? Esto se debió haber tomado, estas decisiones, el sector lo solicitó con mucha antelación, que estuviéramos preparados con un esquema similar al apagar paga, pero de nuevo, todas las medidas que se puedan adoptar desde el lado de la demanda, bienvenidas. Bueno, para poder generar la energía hay diferentes procesos, si se puede llamar así, una que es de la hidráulica y la térmica. Hoy hablábamos con el director de ANDEC, que representa a las térmicas en Colombia. El que se genere o participe más la térmica afecta al consumidor final. ¿Estos precios le van a aumentar o realmente no funciona así? No, así está previsto. La térmica tiene un mayor costo y, como lo decía ahora, el precio de bolsa es precisamente esa información, esa señal que requiere el generador térmico para entonces cuando se superan, se tienen altos niveles de ese precio, se pueda remunerar los costos que implica la generación térmica y de paso desplazar la generación hidráulica. Es muy importante, la generación térmica ha venido aportando, hemos estado del orden de 90 gigavatios hora día, se espera llegar a más de 100 y quizá me habla incluso de llegar a 110 gigavatios hora día, la disponibilidad de las térmicas. Es muy importante, de nuevo, tener aquí la disponibilidad de los combustibles, el carbón, el gas, incluso los líquidos. Entonces, y el gas, aclarar que tenemos el gas nacional y el gas importado, sobre todo para las térmicas de la costa. Entonces, fundamental la disponibilidad de las térmicas para que pasemos sin problemas este final del fenómeno del Niño.
Gerente Vera, hay otro tema también muy interesante y es que los gremios del sector de la energía han manifestado que si el gobierno no toma medidas desde ya, incluso en 2027 habría racionamiento del servicio. Lo que manifiestan es que se debe realizar una nueva subasta para tener 1000 megavatios adicionales. Expliquémosle a todas estas personas pues, que nos están viendo por qué esto es necesario. Bueno, entonces separemos los temas. Estábamos hablando de la coyuntura y ahora pasemos al tema estructural de lo que es la confiabilidad a largo plazo. Efectivamente, se acaba de realizar una subasta de expansión del cargo por confiabilidad que nos permitió adicionar una capacidad importante, unas obligaciones de energía firme que nos den tranquilidad en el mediano largo plazo. Pero ¿qué sucedió en esta subasta? Que la asignación de, digamos, esta oferta de energía firme adicional no llegó a cumplir la expectativa o la proyección que se tiene de crecimiento de la demanda media, incluso por parte de la UME. Entonces, ese faltante que se tiene entre lo que se asignó versus la proyección media es lo que se estima se debe realizar una nueva subasta o unas subastas de reconfiguración que permitan tener una capacidad adicional, una energía firme es el término adicional. Entonces, esa es la proyección, la expectativa que rápidamente el gobierno, ante este déficit, que está muy bien la subasta de expansión, recordemos, se asignó buena parte de energía renovable, dado que precisamente no ha ingresado esa capacidad esperada de energía renovable desde las subastas de 2019-2021. Bueno, nuevamente en 2027, que fue la nueva subasta, se espera que ingrese una capacidad adicional de energía solar y debemos complementarla también con otras fuentes. Ahí la hidroeléctrica vuelve a ser importante, que tener en consideración de nuevo las hidro, que es que de aquí a 4 años no alcanzamos a construirlas, pero es importante monitorear la señal de confiabilidad de energía firme y abastecer la demanda objetivo que se tiene proyectada. Bueno, gerente, muchas gracias por participar a esta hora en Signo Pesos y ayudarnos a entender pues este problema de los embalses que el fenómeno del Niño ha afectado y que de alguna u otra manera pues el sector de la generación de energía, estas empresas se han visto preocupados y han enviado diferentes cartas al gobierno nacional para tomar medidas en el asunto. Gracias, Laura. Un último mensaje importante, el fortalecimiento institucional del sector. Tenemos un sector robusto de hace 30 años que se viene consolidando después de las reformas de los años 90, después de ese racionamiento que pues, nos prende el sustómetro cada vez que llega el fenómeno del Niño. Pero aquí hay que tener en cuenta que hay una institucionalidad y por eso es muy importante que se conforme la totalidad del quórum de la CRE, de la Comisión de Regulación, para poder tomar estas decisiones a nivel regulatorio donde corresponde, en el reglamento de operación. Válido que el gobierno a través del ministerio intente tomar unas medidas, pero debemos respetar nuestra institucionalidad y para eso tenemos la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CRE, para adoptar estas medidas. Bueno, gerente, muchas gracias y por el momento hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere las razones del por qué están cayendo las ventas de los vehículos en Colombia. Ya nos vemos. Gracias por continuar con nosotros. A esta hora llega Víctor Grosso, que nos trae noticias sobre la venta de los vehículos en Colombia. ¿Qué es lo que está pasando, Víctor? Laura, muy buenas noches televidentes. Pues a ver, se están prácticamente esfumando las ilusiones, las expectativas positivas que tenían en el sector automotor sobre una posible reactivación o recuperación en las ventas de vehículos nuevos. ¿Por qué se lo digo, Laura? Porque este fue uno de los sectores más afectados el año pasado por la desaceleración de la economía, la inflación de los vehículos carísimos, ¿no? Inclusive los vehículos de segunda pues también en algún momento subieron de precio y también por factores como las altas tasas de interés en la economía. Eso hace más difícil la adquisición de un vehículo nuevo en nuestro país. El incremento en los precios de los combustibles también pues genera un impacto negativo en la comercialización de algunos automotores. Pero en febrero como que había hecho una pausa el mercado o esa desaceleración como que había tocado un piso y en febrero de este año se había generado como una expectativa sobre una posible
posible recuperación. Ok. Hoy salen, Laura, los datos de marzo y se vuelven a desplomar con bastante fuerza las ventas de vehículos nuevos en nuestro país. Queda complicado. Se comercializaron, Laura, según un informe oficial de FENALCO y de la ANDI, 13.347 vehículos nuevos en nuestro país en marzo, y esto representa una dura disminución del 22,6% frente a marzo del año pasado. El primer trimestre de este año cierra con cifras en rojo, una caída en el mercado del 13,5%, pero siempre es interesante mirar el top 5 de los vehículos más comprados por los colombianos. En primer lugar, la Toyota Corolla Cross. En segundo lugar, la Mazda CX-30 con un crecimiento bastante fuerte del 326%. En tercer lugar, el Kia Picanto. Cuarto lugar, la Renault Duster. Quinto lugar para la Toyota Hilux. Ese es el top 5 de los vehículos más comercializados. El Kia Picanto se estaba vendiendo muy bien. Recuerdo que en el mercado se movía bastante y ahora pues está en caída, lamentable, Víctor. Pues digamos, está dentro de los que más se venden, sigue creciendo. Lo que pasa es que los crecimientos han sido más fuertes en otras líneas de vehículos. Pero también hay preocupaciones en el sector por lo que está ocurriendo con las ventas de motos nuevas. Se comercializaron un poco más de 57.000 unidades en marzo, con una disminución del 11%, y esta es la reacción que nos comparten desde FENALCO, su presidente Jaime Alberto Cabal, hablando particularmente sobre el mercado de las motocicletas nuevas en el país. También es preocupante la baja en el sector de motocicletas, básicamente registrando un 11% menos de motocicletas vendidas en el mes de marzo de este año respecto al año anterior. Salva un poco la situación el crecimiento de las ventas en vehículos híbridos y en vehículos eléctricos. En la movida empresarial les traigo importantes noticias para quienes buscan viajar al exterior. Avianca anunció que continúa fortaleciendo su operación desde y hacia Medellín con la salida de 3 nuevas rutas que conectarán a la capital de Antioquia con Buenos Aires, Argentina, Santiago, Chile y Lima, Perú. Las nuevas rutas empezarán a operar en junio y los aviones tendrán una capacidad de 180 pasajeros. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Según un estudio publicado por el portal Award in Data, esos son los países con más multimillonarios: China con 814, Estados Unidos con 800 e India con 271. Y así terminamos por hoy y los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.